extracción y plastificación de un biopolímero a partir de arroz integral y maíz de cotufa. ¿Qué es un biopolímero? Los biopolímeros son macromoléculas compuestas por una gran cantidad de unidades repetitivas, monómeros, enlazadas entre sí, generalmente con un alto peso molecular. Estas macromoléculas se encuentran en los seres vivos y desempeñan funciones importantes en diferentes procesos biológicos. Es importante saber qué son los bioplásticos. Los bioplásticos son un tipo de plásticos que se caracterizan por estar fabricados a partir de materiales orgánicos y que son biodegradables. Se obtienen principalmente de la formación de biopolímeros a partir de fuentes naturales. El almidón desempeña un papel fundamental en la fabricación de bioplásticos. Es un polisacárido formado por la unión de glucosa. La estructura básica del almidón incluye dos componentes principales: la amilosa, una cadena larga y lineal de hasta 1000 subunidades de glucosa, es soluble en agua y no tiene ramificaciones. Y la amilopectina es una cadena más compleja, con ramificaciones, compuesta por hasta 500.000 subunidades de glucosa y no es soluble en agua. En la siguiente lámina podemos observar la estructura del almidón, la amilosa y la amilopectina. La amilosa se compone de moléculas de D-glucosa que se encuentran unidas mediante enlaces glucosídicos alfa 1,4. Los monómeros de la glucosa forman un polímero de cadena lineal que es ligeramente soluble en agua. La amilosa es el componente clave involucrado en la absorción de agua, hinchazón y gelificación. Es más susceptible a la gelatinización, mientras que la amilopectina se compone de moléculas de D-glucosa que se encuentran unidas mediante enlaces alfa 1,4 como en la amilosa, así como también unidades de D-glucosa unidas mediante enlaces alfa 1,6. Por lo tanto, es una molécula altamente ramificada y de mayor tamaño que la amilosa. La amilopectina, cuyas moléculas no pueden alinearse unas con otras debido a sus ramificaciones, presentan buena estabilidad en la solución. Sus dispersiones no forman geles ni cambian significativamente la viscosidad. Proceso de gelatinización del almidón. La gelatinización ocurre cuando la estructura ordenada del gránulo de almidón se desorganiza y reorganiza en presencia de calor y humedad. Cuando se calienta una suspensión de almidón en agua, la estructura cristalina de los gránulos se desorganiza debido a la rotura de enlaces de hidrógeno intra e intermoleculares. Posteriormente, las moléculas de agua forman enlaces de hidrógeno con los grupos hidroxilos expuestos de la amilosa y la amilopectina, lo cual resulta en un aumento en la hinchazón del gránulo, varias veces su tamaño original. La capacidad de hincharse está fuertemente influenciada por la magnitud de la interacción entre las cadenas del almidón dentro de los dominios amorfo y cristalino. La absorción de agua causa un desorden en la organización molecular del gránulo. Los polímeros de pequeño tamaño salen del interior del gránulo y eventualmente el gránulo se rompe o colapsa. Las moléculas de amilosa se liberan desde los gránulos gelatinizados y tienden a asociarse unas con otras a través de puentes de hidrógenos intermoleculares que forman una red estructural que atrapa los gránulos, lo que resulta en la formación de un gel. En la siguiente lámina podemos observar la gráfica del proceso de gelatinización del almidón. Se analiza su comportamiento en relación con la temperatura.
Se observa que existe un umbral térmico máximo en el cual se supera la barrera energética necesaria para que dicho proceso se lleve a cabo de manera eficiente. A medida que la temperatura aumenta, se facilita la transformación del almidón en una forma gelatinosa. Extracción del almidón. Los materiales utilizados son agua destilada, glicerina, vinagre, arroz integral y maíz de cotufa. Equipos utilizados: colador, licuadora, papel filtro, peso de cocina, estufa, lámina de vidrio. Extracción del almidón de arroz integral. Paso 1. Pesar 100 gramos de arroz integral. Paso 2. Licuar el arroz con agua destilada. Paso 3. Filtrar la mezcla obtenida con un colador. Paso 4. Dejar reposar la mezcla a temperatura ambiente. Paso 5. Decantar el líquido de la mezcla. Paso 6. Filtrar el resto de la mezcla con un papel filtro. Paso 7. Extraer el almidón decantado y secar el mismo. Paso 8. Licuar el almidón seco para obtener una harina. Paso 9. Pesar 30 gramos de almidón. Medir 200 mililitros de agua destilada, 20 mililitros de glicerina y 20 mililitros de vinagre. Paso 10. Mezclar a fuego medio todos los ingredientes. Paso 11. Dejar enfriar un poco la mezcla gelatinosa. Paso 12. Expandir la mezcla en la lámina de vidrio o papel encerado. Paso 13. Dejar secar durante 2 o 3 días y extraer. Elaboración del bioplástico con almidón de arroz integral. Se pesaron 100 gramos de arroz integral, luego se licuó con agua destilada. Se coló la mezcla obtenida con un colador para luego dejarlo reposar por 4 horas hasta que el almidón sedimente. Se extrajo el líquido de la mezcla y filtró con papel filtro para obtener el sólido sedimentado. Luego se dejó secar por un día. Al estar seco, se licuó para obtener una harina de almidón. Se obtuvo 30 gramos de harina de almidón. Se colocó en una olla con 200 mililitros de agua destilada. Se agregaron 20 mililitros de glicerina y 20 mililitros de vinagre. Se puso en fuego medio y se procede a mezclar por 15 hasta 20 minutos para obtener una pasta. Se distribuye la pasta obtenida en papel encerado para dejar secar por 3 días. Finalmente retiramos nuestro bioplástico del papel encerado. Para la realización del bioplástico a base de almidón de maíz de cotufa, primero se procedió a la extracción del mismo. Se pesaron 150 gramos de maíz de cotufa, los cuales se calentaron con 1 litro de agua a 70 grados aproximadamente durante 2 horas. Luego a estos se dejaron reposar los granos a temperatura ambiente para triturarlos con el agua restante y así filtrarlos mediante un colador para separarlos del sólido 1. Luego de esto se procedió al filtrado con un papel de filtro para así obtener una solución homogénea con el almidón deseado. Dicha solución se dejó decantar durante 12 horas aproximadamente. Luego de la decantación se extrajo el almidón precipitado y se dejó secar el mismo. Dicho almidón seco se licuó para así obtener una harina que se utilizaría en la elaboración del bioplástico. Se pesaron 20 gramos de dicha harina, se midieron 100 mililitros de agua destilada, 5 mililitros de glicerina y de vinagre. Dichos ingredientes se mezclaron a fuego medio para así obtener una mezcla homogénea, la cual se dejó enfriar durante un poco tiempo para expandirla en lámina de vidrio. Dicha mezcla se dejó secar durante 2 días aproximadamente para la formación del bioplástico. En las siguientes láminas se puede apreciar de manera gráfica la extracción del almidón. Primeramente se procede a la medición y el pesaje de los ingredientes principales, que fueron agua destilada y el grano de maíz. Luego se hizo el proceso de maceración, donde se hizo la cocción durante 2 horas y 15 minutos aproximadamente. Y luego se trituró dicha solución para así obtener una mezcla homogénea. Luego de la trituración se procedió a la filtración de la solución. Primeramente se usó un colador normal para la separación del sólido y las impurezas del grano. Posterior a eso se usó un colador de café para
separar la solución extremadamente viscosa y así obtener una solución líquida, la cual tenía el almidón deseado. Dichos sólidos se pueden apreciar en la imagen de acá abajo. Después dicha solución se dejó decantar para así obtener el sólido precipitado y poderlo utilizar para la preparación del bioplástico. Además del almidón seco se utilizaron glicerina y vinagre. Luego de evaporarse el agua utilizada se formó una mezcla gelatinosa, la cual se esparció en la lámina de vidrio y luego de 2 días se secó la misma formándose el bioplástico, como se puede apreciar la solidificación del mismo visualmente. El proceso de extracción del almidón en los dos casos fue prácticamente el mismo. Para el almidón del arroz integral se tuvo un tiempo de decantación de 4 horas y para el almidón extraído del maíz de cotufa un tiempo de decantación de 12 horas. Esta diferencia de tiempo se debe a que el sólido formado por el almidón del arroz integral es mucho mayor que el del almidón del maíz, por lo cual precipitó más rápido. Como se puede apreciar visualmente, el almidón seco extraído del arroz integral tiene una coloración amarilla y el almidón seco extraído del maíz de cotufa una coloración blanca. Esta diferencia en los colores del almidón se debe por las características del mismo y de las impurezas del grano. Como se pudo extraer el almidón satisfactoriamente, se procedió a la elaboración del bioplástico para los dos tipos de almidón. El bioplástico a partir del almidón extraído del arroz integral tuvo una coloración amarilla y el bioplástico a partir del almidón extraído del maíz de cotufa una coloración blanca. Esto debido a lo mencionado anteriormente en la lámina anterior. Finalmente, luego del secado de la mezcla homogénea, se formó el bioplástico para ambos casos. Se obtuvo un bioplástico a partir del almidón extraído del arroz integral y un bioplástico a partir del almidón extraído del maíz de cotufa, con características distintas. Esto se debe por las impurezas de cada grano y la caracterización del almidón del mismo. Se puede apreciar una mejor solidificación y característica del bioplástico formado por el maíz de cotufa, el cual fue transparente y de consistencia sólida. Finalmente se compararon los valores del arroz integral y el maíz de cotufa. Para el arroz integral se recuperaron 30 gramos de almidón, es decir, se obtuvo un 30% de rendimiento. La literatura indica que el grano de arroz integral tiene 75% de almidón, es decir, que se alcanzó el 40% de dicho valor. Por otro lado, en el maíz de cotufa se recuperaron 40 gramos, es decir, un 27% de rendimiento. La literatura indica que el grano de maíz tiene aproximadamente 73% de almidón, es decir, que se alcanzó el 37% de dicho valor. A pesar de que en el arroz integral se tuvo mejor rendimiento, la calidad del almidón no fue la idónea, ya que se puede notar en la caracterización del bioplástico obtenido. Por otro lado, la pureza del almidón obtenido del maíz de cotufa se puede ver más efectiva, ya que el bioplástico tuvo mejores características. Se puede concluir que las diferencias en la extracción del almidón y la caracterización del bioplástico se debe a las impurezas de cada grano y la calidad del almidón del mismo, hacia los procesos de extracción de dicho almidón. Pero satisfactoriamente se pudo alcanzar los objetivos de la práctica, donde se puede extraer y formar los bioplásticos en ambos casos.